Quiero traer su atención a la sección de la Escritura en Lucas capítulo 17, versículo 20 al 37. Aquí Jesús está proclamando el reino de Dios. Es la cosa que hemos estado hablando del reino de Dios. ¿Qué cosa es eso? ¿Qué cosa significa? Es una forma muy buena de pensar, es que es un reino. Es un reino donde Dios reina y Él es el rey y es el que manda. Y Jesús ha estado hablando de eso conforme va hacia Jerusalén en sus últimos días, hacia la cruz, hacia lo que vino a hacer, y es morir en la cruz por nuestros pecados. Y así que van a notar que conforme vamos en esta sección de Escritura, hay muchos otros lugares en la Biblia. Hay unas frases que apuntan que Dios trabaja en una orden y tiene un plan y trabaja según ese plan. Van a escuchar referencias a cómo Dios trabaja en ciertas cosas en ciertos tiempos. Por ejemplo, hoy en la escritura de hoy, en el versículo 22, y dice: tiempos vendrán, días del Hijo del Hombre. Y en el 24 dice: el Hijo del Hombre en su día. El 26 dice: en los días de Noé. Lo que dice son equivalentes, que son a los días del Hijo del Hombre. En el 27 vemos ese día, cuando Noé entró al arca. Vemos en el 28 los días de Lot. En el 29 vemos el día de Lot, que salió de Sodoma. En el versículo 30 vemos: aún así será así será el día en el que el Hijo del Hombre sea manifieste. En el 31 también dicen aquel día. Y vemos que cuando Dios trabaja, Él va trabajando según un calendario que Él tiene. Lo ha hecho antes y podemos ver que en el pasado, que Él siempre proclama que hay un día, que iba a venir en un día, y Él vino en ese día. Y vemos al futuro que Él tiene un día a donde Él va a venir y está trabajando hacia ese día. Y los eventos que están pasando en este mundo globalmente son por ese día. Son parte de alimentar y preparar para ese día. Y ese día que va a venir lo encontramos en Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Se llama el día del Señor. El día del Señor nos dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5. Va a venir un tiempo, nos dice la Biblia, que va a ser el día del Señor. ¿Qué es ese día? ¿Qué significa eso? Viene a la tierra un tiempo de directa intervención por Dios. Por eso es que se llama el Día del Señor. Dios está ahorita permitiendo cosas que sucedan en este mundo, a donde es soberano y está reinando sobre todo. Pero a la misma vez va a tomar control completo de todo el mundo. Y nosotros todos estamos de acuerdo. Este no es el mundo que Dios intentó, no es el mundo que Dios diseñó. Este es un mundo caído que está controlado y corrido por el Dios de este tiempo, Satanás y sus demonios y las personas caídas. Este no es el mundo que Dios quería que fuera. Pero va a venir un tiempo donde Dios va a intervenir directamente. Ese día se llama el Día del Señor. No es un día, pero hay varios eventos y cosas que tienen que pasar para el Día del Señor. Para mí, una forma de pensarlo es como el Super Bowl. Todo lo que hay, los juegos antes del Super Bowl, hay cuando es calentamiento, la preparación, y luego está el juego, y luego hay cuartos y que están separados por medios tiempos en el juego,
Y conforme van jugando, al final celebran al ganador. Por eso le nombran el Super Bowl. Pero hay muchas cosas que pasan para que el Super Bowl se lleve a cabo. El día del Señor es más o menos así. Todavía está el futuro. Este no es el tiempo del día del Señor, pero es un tiempo a donde Dios está preparándonos para el día del Señor. Eso va a suceder cuando Dios saque a su iglesia del mundo, de todo el mundo. La iglesia universal de Dios, todos los que tienen su fe en Cristo como su Señor y Salvador, va a haber un día donde Dios los va a sacar de este mundo. Es lo que le nombramos la raptura. Después de eso, va a haber un periodo de 7 años a donde Dios va a tirar su ira sobre la tierra. Va a haber gente durante ese tiempo que también va a ser salvada durante la tribulación, pero nos dice Mateo 24 que va a ser un tiempo como el mundo nunca ha visto. Va a ser muy radical. Todo lo que vemos ahorita solo es preparación para eso. Es como sentando todo. Pero los quita y después juzga. Es una forma común que Dios trabaja. Primero Él saca a su iglesia y después juzga. Al final del tiempo de la tribulación, Jesús regresa con su iglesia. La iglesia viene con Él. La iglesia está con Él en el cielo y lo regresa con Él en la batalla de Armagedón. Y en ese punto, después de esta batalla, es que Dios toma control. Esta es la segunda venida de Jesucristo. Todo eso es el día del Señor. Y luego el 1000 años reino de Jesucristo. Después de eso Dios vendrá. Dios va a sentar su nuevo cielo y nueva tierra. Con respecto a eso, algo importante que pensar en es el juicio y la liberación. Cuando unos quieran denar y decir que Dios no juzga, eso es completamente una mentira. Tenemos confirmación de que Dios sí juzga y tenemos evidencia histórica. Juzgó en el tiempo de Noé con el diluvio y juzgó en el tiempo de Lot con Sodoma y Gomorra. Sí, él juzgó, pero también liberó. Vimos que en el tiempo de Jerusalén juzgó al reino del norte y el sur en el 76 BC. Tienes la oportunidad de leer los libros de los profetas, es muy bueno hacerlo. Porque hablan de los juicios que vienen, los profetas. Y es muy similar a los días que vivimos hoy en. Demasiadas similaridades. El hombre repite sus ciclos, los mismos ciclos. Vivimos en un tiempo donde Dios dice que va a haber juicio. Y un juicio en el futuro y ya viene. Pero también va a haber una oportunidad para liberación para los que desean ser liberados. En el tiempo de los profetas, mucha gente no tomó la oferta, rechazó a Dios y rechazó la voz de los profetas. Y como resistieron eso, ellos sufrieron el juicio que venía. Todo esto está relacionado al reino de Dios. Y Dios está sentando este reino aquí en la tierra. Va a ser liberación completa de todo lo que no es del Señor. Quiero hablar de dos cosas de centrar aquí. Una, con respecto al día del Señor, la liberación. Tú eres un creyente, quizás piensas mucho de esto. Piensas de cosas en este mundo que están pasando. A lo mejor piensas, ¿cuándo va a regresar el Señor? Hay muchas cosas que están pasando que son similares a lo que la Biblia dice. Y siempre estás viendo que Dios puede regresar en cualquier momento. Y hay una razón por eso.
Si eres un creyente real en Cristo y eres un ciudadano de Dios y un ciudadano del cielo y comprendes y estás buscando tu casa real en el cielo. Esta escritura en el libro de Titus con respecto a los creyentes porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres nos enseña que negar las cosas del mundo debemos de vivir ebrios, debemos de vivir atentos en este tiempo, viendo la esperanza de la aparición de Cristo, nuestro Dios y Salvador. Entender de lo que estamos viendo y de lo que vamos a hablar hoy con respecto al Día del Señor, del juicio y de la liberación. Lo importante es que buscamos a Jesús y Él es nuestra esperanza bendita y debemos de vivir de cierta manera, porque sabemos que algún día vamos a estar frente a Él y sabemos que va a venir, y nuestro entendimiento del Día del Señor, de las cosas del fin del tiempo, debe de alimentar como vemos nuestra vida hoy. En el otro lado hay juicio. Todos los que están en este cuarto, los que están escuchando, van a ser liberados o van a estar bajo el juicio. Mateo 24:21, que va a haber una gran tribulación, como no ha habido desde el principio del mundo hasta este tiempo, y nunca más habrá después. Es lo que puedes esperar si rechazas la oferta de Cristo de ser perdonado por tus pecados. Así que hacemos la decisión. Tenemos libre voluntad y nosotros ejercemos esa libre voluntad. Podemos aceptar el perdón de Jesucristo o lo podemos rechazar, y si lo rechazamos va a haber juicio. Y por eso estamos aquí, para decirte y para suplicarte que le pidas a Dios que te salve. Hay gente en todo el mundo y en toda la historia del cristianismo que han dado sus vidas y perdido todo y sufrido mucho porque no querían que nadie fueran al juicio eterno, y por eso es que estamos hoy aquí. En el versículo 20 vamos a ver hay un secreto no muy secreto con respecto al reino de Dios y su venida. Jesús nos da un secreto hoy. Los fariseos le habían preguntado a Jesucristo, los religiosos de esa fecha. Esos eran su audiencia, y lo que está diciendo era dirigido a los fariseos, porque ellos confiaban en sus propios hechos y no en los hechos de Cristo. Ellos pensaban que lo que ellos hacían los iba a salvar, no que Cristo los iba a salvar. Ellos rechazaron ser salvados por la gracia de Cristo. Los comentarios aquí son hacia ellos de parte de Jesús. Los fariseos preguntaron que cuándo el reino de Dios iba a venir. Todos preguntamos eso. ¿Cuándo va a venir el reino de Dios? Por favor, recuerden de lo que están hablando. Comprendan lo que están pensando. Ellos están pensando de un tiempo en que la Biblia había profesado y predicado. Cuando ellos piensan del reino de Dios, ellos piensan que el reino de Dios va a ser aquí en la tierra y que va a suplantar todos los reinos de la tierra, especialmente para ellos. El imperio romano que estaba en control en ese tiempo. Especialmente ellos tenían control de los judíos en aquel tiempo y les decían lo que podían y no podían hacer. Y es lo que ellos están pensando. Ellos pensaban que el Mesías iba a venir a suplir
en ese momento, ese reino. Ellos están preguntando, ¿cuándo va a pasar esto? Ellos sabían que él había hecho muchos milagros y estaban preguntando, queremos ver tu reino. Y él les contestó, el reino de Dios no vendrá con advertencia. De lo que él está hablando aquí es de la segunda venida, de cuando él venga a reinar en el mundo. Eso es lo que ellos están preguntando y de eso él está hablando. Les dice que no vendrá con advertencia. No va a venir con algo que van a ver. Si fueras un judío en ese tiempo estarías muy confundido, porque cuando los romanos conquistaban una tierra hacían un desfile grandísimo. Cuando tomaban la ciudad, traían a la gente que había sobrevivido en la ciudad y tomaban todas sus cosas que habían llevado y se las llevaban a su ciudad y hacían una exposición grandísima. Y Cristo está diciendo, cuando yo venga a reinar, no va a ser una exposición como la que los romanos hacen. No va a venir con mucha publicidad. No van a decir, ve allí o ve allá. No dirán, él aquí o él allí. Porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Él está hablando del reino de Dios. Él está explicando que va a haber diferentes fases. Va a haber una fase inicial, que no va a ser la fase externa. La exposición externa, eso va a venir después. Le está diciendo a los fariseos a este punto que lo están rechazando a él. ¿Quién va a ser el rey de este reino? Ellos querían el reino, pero no querían el rey. Así que están en el proceso de rechazar al rey de este reino que ellos desean tener. Así que Jesús les dice, este reino de Dios, primero, cuando dice está dentro de ti, quiere decir que literalmente está dentro de ti. Lo que significa dentro de ti, lo que significa entre ti, está también alrededor de ti y entre ustedes. Lo que él está diciendo es, yo soy el reino de Dios, yo soy el rey de reyes, el señor de señor, yo soy ese hombre. Yo soy el que creó todo. Yo soy el que mantengo todo en junto. Yo soy Él. Y Él trae a este entendimiento a diferentes fases del reino de Dios. Él quiere que los fariseos que noten que tienen que recibir a Cristo como su Rey. Eso es lo que es importante. Yo estoy aquí, es lo que les está diciendo. Y tiene que venir de tu corazón aceptar a Jesucristo. Uno es que va a haber la necesidad para tener endureza y paciencia en este tiempo. El reino de Dios en su fase inicial no va a ser una exposición de poner todo bajo los pies de Cristo, pero las personas que están en el reino de Cristo, que han puesto su fe en Cristo, que viven en este mundo y no son de este mundo, van a pasar por muchas cosas. Esa es la explicación que Jesucristo dio en Mateo 24, donde explica el tiempo entre su primera y segunda venida, que va a estar lleno de dificultades. No va a ser Jesús poniendo todo bajo sus pies como nosotros nos gustaría.
Solo primero, estamos en esa fase. Estamos en ese tiempo, todos lo estamos sintiendo. Estamos bajo la presión de estar en este mundo, pero no ser de este mundo, teniendo la experiencia de esas dificultades. Y Él nos está explicando y diciendo que tenemos que aguantar hasta el final, mantenernos en la batalla, en la pelea, usar lo que nos da la palabra, ser inmovibles, estar fuertes en las cosas de Dios. Hay un deseo por una compostura fácil y rápida, pero Él dice, no busquen eso, no quieran hacer que todos los problemas se vayan rápido, porque te puede ser tentado a dejar a Cristo si tienes ese deseo. Esto es algo que a lo mejor todos queremos, pero Jesús dice, yo no soy lento conforme a mis promesas. Un día conmigo es como 1000 en tu tiempo. Él no quiere que nadie se pierda y nosotros tenemos que aguantar en este tiempo, pero otros van a venir a conocer a Cristo durante este tiempo. El número 2 es, con respecto al secreto, el reino es y siempre será del Rey. Cristo Jesús. Es de una relación personal con Cristo Jesús. Es caminando con Cristo en esta relación personal. Así sea que su reino esté aquí en la tierra o si va a venir después. No importa. Para nosotros es todo lo mismo. Nosotros estamos en su reino por nuestra fe y confianza en Él, y por eso Él es nuestro Dios y nosotros lo sirvemos y vemos nuestra vida en este mundo como sirvientes de Cristo. El número 3, entonces, nosotros debemos enfocarnos en una persona y no en un lugar. Tenemos que enfocarnos en Cristo y no a dónde vamos a ir para estar con Cristo. Nos enfocamos en Él. Me gusta lo que el pastor Brian Bell de Marietta, no relacionado con no de mi familia, dijo. Jesús no reina y Jesús no reina en tu corazón, no vivirás con Él en su reino. Como los fariseos querían poder y autoridad, pero Cristo les dijo, no me quieren ni a mí. La llave al reino es Jesucristo. El punto número 2. La sorpresa. El día del Señor va a ser una sorpresa. Mira el versículo 22. Y dijo a sus discípulos, esto es otra audiencia, son sus discípulos. Tiempo vendrá. Hay un tiempo y viene. Así es como deberíamos estar pensando en estas cosas. Vemos el Viejo Testamento y los profetas decían que había un día que venía en el tiempo de Noé. Y la gente fue advertida. Y hoy la gente también está siendo advertida. Hay muchas cosas que están pasando para obtener la atención de la gente. Y si hemos visto eso a través del COVID, muchas personas tuvieron sus ojos abiertos a las cosas de Dios. Personas empezaron a venir a la iglesia. Muchas personas empezaron a preguntar qué estoy haciendo con mi vida y qué es el propósito de todo esto. Y lo estamos viendo y vemos cosas así pasando. Aquí puede circular en tu Biblia. Esto es que viene un tiempo. Estamos viendo al corredor del tiempo. Hay una fecha en el calendario. Nadie lo puede evitar. Todos tenemos una cita con esta fecha y esta fecha va a venir. Hablando con sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearás ver uno de los días del Hijo del Hombre. Hijo del Hombre es una frase que se refiere a Jesús y está en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 14 y 15. Y es un título que se habla del juicio. Y él dice a los discípulos, va a venir un día, va a venir ese día del Hijo del Hombre,
y tú lo vas a querer ver, pero no lo vas a ver. Si estás aquí y estás pasando por cosas horribles y dices, Jesús, quiero verte venir ahorita, y dices, Maranatha, lo que indica Jesús, ven rápido, es porque quieres salirte de esa cosa horrible. Y Jesús está diciendo, va a haber veces donde vas a querer que Dios venga desesperadamente porque no quieres pasar por lo que tienes que pasar y no quieres aguantarlo. Todos sentían eso. Y ellos dirán, y en el versículo 23 dice que tienes que tener cuidado con eso. Si tenemos esa vulnerabilidad a donde no queremos pasar por dificultades y batallas, va a haber un tiempo y ellos dirán, él aquí o él ahí, con respecto a Cristo. Van a decir, mira, Jesús está acá y ya tiene un campamento acá, en California, por ejemplo. Y tienes que ir allí a ese campamento, porque ahí es donde está Jesús. Y ahí es donde la gente va a ser salvada. O alguien más va a decir, está nueva en New Jersey. Y si tú eres muy vulnerable a malinterpretar las cosas de Dios, tú vas a ser muy susceptible a estas cosas. Mateo 24 nos dice, en el versículo 23 y 24, si alguien te dice, mira, aquí está el Cristo, allá está el Cristo, no les creas. Y esto es porque Cristos falsos y profetas falsos van a y enseñar señas para tratar de engañarte y si es posible hasta los creyentes. Y si va a haber gente, y conforme las cosas se hacen más dificultades en el mundo, y mientras la gente está buscando respuestas y una forma de escapar, va a haber falsos profetas que van a tomar, van a engañar a la gente, y va a haber falsos cristos, y va a haber una tendencia para la gente seguir lo equivocado. Y lo que Él les está diciendo, no vayan detrás de nada. ¿Por qué? Porque así va a funcionar. Mira el versículo 24. Lean el Revelación capítulo 19 después de leer los profetas esta noche. Y vas a ver que cuando Cristo venga a sentar su reino, no lo vas a encontrar en California, ni en New Jersey, Nebraska, o Minnesota, o Michigan, o South Korea. No va a estar ahí. Porque el versículo 24 dice, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Cuando hay un relámpago, tú lo ves. Tú no vas hacia el relámpago. Abres tu ventana y dices, wow, relámpago. Y tu vecino también dice lo mismo. Todos vemos el relámpago. Y lo que está diciendo aquí es que todos lo verán. Así como el relámpago, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero aquí hay una cosa grande que va a ser descubierta. Él está hablando de la segunda venida. Pero primero, es necesario que padezcan mucho y sea desechado por esta generación. Claramente está diciendo que el día del Señor va a venir, pero no va a venir en este momento en los que está hablando con los fariseos y los discípulos, porque Él está allí en ese momento para sufrir por ellos o por nosotros. Él les dice, yo estoy aquí para morirme por sus pecados. Yo estoy aquí para ser
el, el que satisface la ira de Dios sobre ustedes. Yo estoy aquí para tomar el lugar de ustedes en el juicio. Ponte a pensar qué tan radical es eso. Dios es Salvador, va a venir y va a ser visto por todos. No lo tenemos que corretear por todos lados porque todos lo van a ver. Pero antes de que pase eso, Él va a sufrir y ser rechazado. Esto es una gracia grandísima. Muy difícil comprender como la gracia de Cristo, de Dios, que Él vendría a morir en nuestro lugar por nuestros pecados. Y aquí dice, dame más información de la segunda venida. ¿Qué va a ser la condición de la gente? ¿Van a estar todos esperando? Es completamente lo opuesto. En el versículo 26 dice, como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Ahí está otra vez, viene un tiempo, el tiempo del Hijo del Hombre. Va a venir a juzgar, pero también el que va a venir a liberar. Puedes ver a la historia de la Biblia y ver qué pasaba en los días de Noé. En esos días se anunció que en el tiempo de Noé fue un evento global. Debería de poder ver la historia de Noé y compararla al tiempo de hoy y ver si son comparables. ¿Y es una indicación que Cristo va a venir? En vez de regresar a Génesis 6, aquí nos dice él en el versículo 27, en su día comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Esa era la condición del tiempo de Noé. ¿No ha pasado eso todo el tiempo? Te preguntarás. Toda la gente siempre se ha estado casando, siempre han estado comiendo. No miro nada raro. Aquí está la cosa. Lo que Cristo está diciendo, la gente en el tiempo de Noé estaban conduciendo su vida como que lo que Noé les estaba diciendo era insignificante y no verdadero. Noé estuvo construyendo un arca por 120 años. Y cuando estaba haciendo eso, Pedro nos dice en 2 de Pedro 25 que Noé estaba predicando la rectitud. Él estaba construyendo la arca, pero también estaba evangelizando. Cada clavo que estaba metiendo, cada sección de esa arca era un testimonio que Cristo iba a venir y juzgar la tierra. ¿Y sabes qué está haciendo la gente? Y ellos estaban actuando como si Noé fuera ridículo o tarugo. Nunca había llovido antes. Y él está creando un arca. ¿Para qué? ¿Qué tarugo? Pero no dijeron eso cuando empezó a llover, porque el día vino cuando empezó a llover. El día profesado que demostraba por 120 años, mostró que había tiempo y misericordia. Y nos dice que en Génesis que el mundo estaba lleno de violencia y maldad. El tiempo de Noé completamente ignoraban la palabra de Dios. Y la aceptancia y celebración de la maldad como bueno. Eso eran los días de Noé. Era como que eso era una forma mejor de vivir. Así eran los tiempos de Noé. ¿Podemos ver alguna comparación a nuestros días?
Otro ejemplo, el versículo 28. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, en los días de Lot, Dios destruyó a Sodoma y Gomorra porque la gente era malvada. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Eran muy materialísticos. Plantaban, edificaban. Tenían abundancia de todo lo que podrían querer materialísticamente y por eso se hicieron muy malvados. Y nos dice el versículo 29, más el día, ahí está otra vez, más el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Y será el día en que el Hijo del Hombre, ahí está otra vez, se manifieste. Nosotros rechazamos y ignoramos lo que está siendo dicho aquí. Le estamos diciendo a Dios un mentiroso. Va a haber un día. Las llantas han estado volteando. Las cosas que están pasando en el mundo hoy, la explicación de por qué estas cosas están pasando es porque todo se está arreglando para el día del Señor, el día del Hijo. Y 3 puntos. 4 puntos que podemos hacer con respecto a esta sorpresa. El número 1, va a haber muchos que no están preparados y eso es algo verdadero. Yo estoy aquí para decirte no seas esa persona. Estoy aquí para implorar que consideres no ser esa persona. Pero sí va a haber esas gentes que no van a estar descuidados. El número 2. Estas personas van a estar muy enfocadas en el mundo, que van a estar ciegas a la realidad y las cosas de Dios. Número 3. Vamos a ver la normalización y celebración de la maldad de nuestro mundo, hasta la extensión de lo que lo bueno será nombrado malo y lo malo bueno. Es lo que nos dice el profeta Isaías. Los que tienen una convicción y en la moralidad y lo correcto y lo recto van a ser vistos como gente rara y que no quieren, que no pertenecen. Y el número 4, que nosotros debemos ver y estar listos, y en Mateo 24:47, que debemos de ser hechores de personas que hacen la palabra de Dios o obedecen la palabra de Dios. Y lo siguiente es que va a haber, el siguiente punto, va a haber una gran separación. Es como el que quita el trigo y toma el trigo y lo avienta hacia arriba para que todo lo que no es trigo vuele y se salga y el trigo se queda en la tierra. La Biblia nos dice que va a haber 2 tiempos particulares de separación. Una es en la raptura y la segunda va a ser al final de la tribulación, cuando se separen los corderos de los chivos. En aquel día, aquel que esté en la azotea de su casa, ¿por qué están en la azotea de su casa? Porque está más fresco arriba. Van a estar en la azotea de su casa, y en aquel día, si estás en la azotea de tu casa y todas las cosas están en tu casa, y sus bienes en casa, no desciendan a tomarlos. En ese día del juicio, cuando Dios está tirando su ira sobre la tierra,
Tu trabajo no es llevarte tus cosas. Debes de correr y esconderte en algún lado. Ese es el punto. Y él, el que en el campo, a sí mismo no vuelva atrás. Dice que no regresen, que se recuerden la esposa de Lot. Acuérdense de la mujer de Lot. Cuando el juicio vino en Sodoma, los ángeles la sacaron de la ciudad para que no fuera destruida. Y cuando ella iba corriendo a renovar para atrás, viendo la destrucción de esta ciudad, vio para atrás con deseo y se volvió en un pilar de sal. Recuerden eso. En el versículo 33, todo el que procure salvar su vida, la perderá. ¿Y lo que significa eso? Si tú quieres mantener tu vida en este mundo, entonces la vas a perder. Si pierdes tu vida, te cometes tu vida a Dios y vives para Él y no para ti, entonces vas a perseguir tu vida. O salvarás tu vida. El 34, os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. Nada raro de eso. Dos personas en una cama. La palabra quiere decir dos personas. Dos personas en la cama. Será llevada, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondió, le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Es una frase muy difícil de entender y traducir. Estás empezando a ver los primeros dolores del parto en el mundo. Y ahorita como acabamos, antes de que lleguemos a la comunión, va a haber una separación grandísima. La separación va a ser los que conocen al Señor y los que no. Los que tienen su nombre escrito en el libro del Cordero de la Vida y los que no tienen su nombre escrito allí. La primera separación va a ser en la raptura y la segunda al final de la tribulación. Van a ver los que se van a ir a estar con el Señor y los que van a estar separados de Él para siempre, para toda la eternidad. No hay ni una volteada atrás en esos puntos particulares de separación. La segunda cosa. Va a haber un grupo menor de personas que temen a Dios viviendo en un grupo grandísimo que no temen a Dios. Pero Dios va a rescatar los rectos, pero va a juzgar los malvados. Si pones todo esto en junta, me recuerda de algo que vamos a ver en Lucas 18, en el versículo 8. Cuando el Hijo del Hombre venga, va a encontrar fe en el mundo. Si viniera ahorita, ¿qué encontraría? ¿A dónde están los que fueron llamados? ¿A dónde están los misioneros? ¿A dónde están los que plantan las iglesias, los evangelistas, los que los apoyan, los pastores, los que están vendidos por Dios? ¿A dónde están los que dicen, aquí estoy, Señor? ¿A dónde están? Mateo 9:37 nos dice, Jesús le dijo a sus discípulos, está muy abundante. Que oremos que Dios mande laboradores para la cosecha, porque la cosecha está lista, pero ¿dónde están los cosechadores? Tenemos que estar listos, siendo cristianos, entregando nuestra vida a Él, siendo salvados, para que Él sea nuestro Salvador. Tenemos que estar listos y esperándolo. Él va a venir, Él viene.
Tenemos que mantener nuestros ojos en Él. Y hay que recordar la gracia de Jesucristo, que vino la primera vez para sufrir. Para que no tengamos que pasar por el juicio, hay que orar.